Buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando esta revista de opinión Democracia, jueves 29 de julio del 2021. Se está acabando el mes, y claro, hay algunos temas que se van retomando, que se van consolidando. La vacunación es una de esas. La vacunación abre el espacio desde los 16 años. Hay expertos que dicen que ya en algunos puntos deberían plantearse, ¿no? La posibilidad de que todo aquel que quiera ir a vacunarse ingrese, se vacune, le registren y se pueda tener ese registro. Hay gente que todavía se queja de que no puede acceder al certificado. Este certificado que están entregando en el sitio de vacunación va a servir de alguna manera para que quede constancia de que ya tienen la primera o la segunda dosis ya incluida. Así es que sí, no es fácil. El ingreso también se han pedido los correos electrónicos. Me decían, algunos, no todos tienen correos electrónicos. Hay que buscar la forma de asistir. Si se va a requerir el certificado, entonces hay que proveer el certificado a los ciudadanos. Hay el decreto para el Oro y para el Guayas. Se amplía el decreto de, no es un confinamiento, pero sí de un cerco epidemiológico, ¿no? Para ir tratando, y ojalá las autoridades puedan resolver. El día de ayer compareció también la ministra de Gobierno sobre el tema seguridad. Ese es uno de los temas que vamos a tratar el día de hoy. Y claro, ya los primeros pasos de el presidente del Perú, el profesor Castillo, también los trataremos aquí con expertos internacionalistas. Vamos a saludar y a dar la bienvenida a la doctora Andrea Aguirre, catedrática universitaria, al doctor Daniel Pontón, catedrático universitario, y al coronel Mario Pazmiño sobre el tema seguridad, lo que se dice, lo que se plantea, la propuesta que ha hecho, digamos, la visión que tiene la nueva ministra, y también lo que dice el señor coronel Fausto Cobo, encargado ya del tema. Así es que al saludar a los tres invitados nuestros, les invito primero a escuchar las declaraciones del señor presidente Lasso sobre este tema. Vamos a llevar a cabo una reestructuración total del sistema carcelario que requiere algunas medidas, como por ejemplo eliminar el hacinamiento que tienen las cárceles del Ecuador. Cerca de un 30% de hacinamiento. Tenemos que tomar medidas para restablecer el control digital a través de cámaras de televisión, a través de escáneres, a través de inhibidores de la señal de teléfonos celulares. Es decir, hay que reconocer que hay una cierta precariedad en el control interno del sistema carcelario. Una de las opciones inmediatas para reducir el hacinamiento es reconocer los derechos carcelarios de cerca de 5.000 presos en el Ecuador, que no han sido debidamente tramitados precisamente por la debilidad institucional del SNAI, que es la institución a cargo del control del sistema penitenciario. Fortalecer el sistema de los guías penitenciarios, que son pocos o muy mal entrenados y mal pagados. No hemos contemplado la privatización del sistema carcelario. Una alternativa es reducir el hacinamiento, capacitar a los guías penitenciarios, aumentar el número de guías y también su remuneración. Bueno, estas son las líneas generales que plantea el señor presidente Lasso. Para mucha gente la reacción esta de 5.000 presos que podrían abandonar las cárceles y esta inseguridad, esta visión que se tiene de que los jueces podrían estar, ¿no? Con gente del SNAIM, como dicen, para favorecer a gente que no debería ser favorecido. En el medio, en cambio, gente que debe tener el tratamiento justo, que la justicia tiene que actuar. La gran propuesta y el gran debate pasa por si es que se echa mano de la prisión preventiva para todo y luego van a sacar a unos presos quizá porque no tienen sentencia. En algunos casos dicen que habiendo cumplido la sentencia siguen detenidos. Pero bueno, estas son las primeras visiones
que da o las primeras grandes líneas que da el presidente Lasso sobre este tema. Saluda al señor coronel Mario Pazmiño. Mario, bienvenido, buenos días. ¿Cómo enfrentamos esto entonces? El presidente Lasso nos habla ya y lo primero que dice, esto de la reducción de 5,000 presos, que podría reducir el hacinamiento. Bienvenido, Mario, buenos días. Para Daniel y para toda la audiencia de este prestigioso medio de comunicación. Yo creo que el camino que ha tomado el presidente de la República con relación a la problemática carcelaria es adecuado. Y es adecuado porque uno de los problemas que aqueja el tema de los centros carcelarios es el hacinamiento que va por el orden de los 107% en algunos de los centros carcelarios y de otros sobrepasan el 200% de los 53 centros carcelarios. Entonces, este es un problema que hay que tomarlo rápidamente y tratar de solucionarlo. Pero creo que la cifra de 5,000 aproximadamente tiene que ser revisada. ¿Por qué? Porque de los 38,000 personas que están al momento en los centros carcelarios, el 16% de esas 38,000 personas no tiene sentencia ejecutoriada. Entonces ahí nos está fallando la justicia. Y al estar fallando la justicia, estamos quebrantando lo que dice verdaderamente el artículo 201 de la Constitución. ¿Qué dice el artículo 201 de la Constitución? Que el Estado es responsable por la vida, el cuidado y la reinserción social de todos los privados de libertad. Y al mantener gente que no está con sentencia ejecutoriada, estamos cometiendo un gravísimo error. Por eso digo yo que es necesario revisar, no por parte del Ejecutivo, sino por parte de la función judicial, todos los procesos en los cuales estas personas pueden acogerse a otro tipo de medidas cautelares para, por un lado, reducir el proceso de hacinamiento que está en una manera ascendente. Y el otro tema que es importante también, yo creo que es necesario pensar en la repatriación o la salida de un sinnúmero de personas, especialmente extranjeros, que están en los centros carcelarios para que vayan a cumplir la condena en el exterior. Del 47% de las personas que están por narcotráfico en el país y microtráfico, aproximadamente entre el 4 a 6% son extranjeros. A estas personas hay que enviarles a sus países a que cumplan también las condenas correspondientes allá, de acuerdo a los acuerdos internacionales que se tenga con la comunidad internacional. Y de esta manera también aliviamos un poco la carga de personas y el hacinamiento en los centros carcelarios. Pero por otro lado, claro, también el costo indudablemente, pero por otro lado, yo creo que ahí la justicia tiene necesariamente que hacerse una reingeniería total, porque no puede ser factible que todo tipo de delito sea un incremento más al tema carcelario. Los jueces también tienen necesariamente que ir poniendo la mano en la llaga y ir también contribuyendo directamente a no seguir incrementando este problema que es sumamente grave para el país. Y a esto usted le suma el tema de falta de recursos que tiene al momento el sistema carcelario, es un problema sumamente estructural. Y al considerarse un problema estructural, yo creo a lo menos que no se puede dejar de descartar lo que dice el presidente de la República, una privatización de los centros carcelarios. Una privatización, señores, en otros países ha dado verdaderamente buen resultado. No digo que hay que copiar los modelos y importarlos, no. Hay que copiar las partes buenas de estos modelos de privatización y traerlos hacia el país. ¿Privatización en qué orden, por ejemplo? Por ejemplo, estamos viendo que tenemos nosotros problemas en el tema de compartimentación y aislamiento de los pabellones. Esos pabellones tienen, como yo lo había manifestado ya desde mucho tiempo atrás, tienen que ser con puertas blindadas y aperturadas electrónicamente desde el exterior por una empresa o por una institución diferente al centro carcelario. Lo mismo, sistema de inhibidores, sistema de cámaras, sistema de mallas electrónicas, sistema de protección perimetral. Todos estos elementos pueden ser contratados por otro tipo de empresas para proporcionar una seguridad mucho más eficiente y efectiva. Antes de avanzar, que es importante, yo sí quiero preguntarle y saludarle a la doctora Andrea Aguirre. Andrea, bienvenido, buenos días. Bueno, aquí hay varios, varios lineamientos que da el presidente y del análisis que hace, claro, el coronel Mario Pazmiño. Mario nos dice
Sí, la cifra de 5.000 presos tiene que coincidir también con lo que la justicia quiere que se haga, porque estarán presos por decisiones judiciales, porque la fiscalía ha pedido, y la gran preocupación de la ciudadanía, vuelvo a insistir, como le decía al coronel Pazmiño, es de que en esos 5.000 vayan a salir algunos que en realidad, dice uno, pueden dar, entre comillas, mal ejemplo de lo que no se debe hacer con el país, pero además también presos que tienen abogados que pueden formar carpetas para salir casi con aplausos, como ya nos pasó con el líder nada menos de una banda. Bienvenida, doctora Aguirre, buenos días. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por este importantísimo espacio de diálogo y discusión. Creo que para dialogar con lo que el coronel ha venido planteando y para responder a su pregunta debemos hablar un poco más sobre la composición de la población penitenciaria. Es importante recordar que un 40%, según los datos nos ofrece el sistema de diagnóstico penitenciario de la UTLA, el 40% de esa población es muy joven, entre 19 y 29 años. Esa es una pregunta fundamental, porque no podemos hablar en un país como el nuestro de pérdidas de vidas tan jóvenes, ni mucho menos de otras medidas drásticas, como prisiones perpetuas u otras medidas. Tenemos que preguntarnos qué podemos hacer para que esas vidas puedan efectivamente plantearse un futuro. El 45% de esa población tiene solamente educación básica a día de hoy. Y en un tercer punto fundamental que el coronel señalaba también, la mayoría de las personas que están presas lo están por lo que se ha catalogado como delitos de pobreza. Según la información que nos está ofreciendo la UTLA, solamente un 8% de la población penitenciaria pertenece a bandas. Eso implica que tenemos un 90% de población, de gente que ha cometido delitos menores vinculados a el tráfico de drogas. Pero Andrea, ahí entonces ahí también lo que hay es que identificar, ojalá Daniel nos pueda contestar, Daniel Pontón, el teléfono, porque como hay este problema técnico del Zoom, a lo mejor resulta que el diálogo puede ser más fluido, Daniel, por el teléfono. Pero aunque creo que sí se le escucha a Daniel. Gracias, Daniel, entonces no hay ningún problema. Pero lo que le decía Andrea es que de lo que usted nos acaba de decir, este 8% que pertenecen a bandas, entonces este 8% es el que está controlando las cárceles. ¿Eso puede resultar o no? ¿O es una lectura incorrecta? Yo pienso que es fundamental hacer también una mirada histórica al sistema penitenciario. Esto que estamos observando a día de hoy es un producto de la construcción de 3 sistemas mega penitenciarios, de 3 grandes ciudades carcelarias, inauguradas en 2014 como proyectos de alta seguridad, de alto control, que se caracterizaron por el aislamiento geográfico, cosa que no tenía el sistema penitenciario del Ecuador, por la alta restricción de las visitas, cosa que no tenía el sistema penitenciario del Ecuador, por la restricción del ingreso de productos por parte de los familiares, lo cual no tenía el sistema penitenciario en el Ecuador. Es decir, que este proyecto, y ahí voy a disentir con el coronel Pazmiño, el proyecto de alta seguridad, en lugar de generar paz interna, lo que hace es incrementar la violencia y generar las condiciones para un control mafioso de las prisiones. No olvidemos que no estamos hablando solamente de esta población organizada para el control interno de las poblaciones penitenciarias en bandas, sino de una alianza con lo que podríamos definir agentes del Estado mafiosos. Las armas de alto calibre que observamos estos días, por supuesto, no pueden entrar en la vagina de una esposa. Entran porque hay una alianza con integrantes de la policía, del ejército. La historia del sistema penitenciario nos enseña que efectivamente los proyectos de alto control, de construcción de megaciudades con miles de personas y con restricción de los vínculos sociales
generan situaciones de violencia. Claro, ahí permítame para avanzar, saludar nuevamente al doctor Daniel Pontón. Claro, Andrea nos está planteando también esta visión del ser humano detenido, de aquel que sí, que delinque, que está pagando, que ha sido juzgado, algunos que todavía no reciben sentencia, mezclados con los que no han pagado las pensiones de manutención. Algunos dicen, oigan, pero es que eso sí es correcto que estén presos. Y otros dicen, oigan, pero es que no pueden estar presos y no tener trabajo para poder pagar esas pensiones. O sea, algún acuerdo judicial tiene que haber para que también se cumpla con eso. Pero parecería que no todo tiene que ser la respuesta a la cárcel. Y claro, si hay un 8% que está controlando porque logra además penetrar en el Estado, en jueces, en la policía, en todo el sistema, Mario nos dice hay que ver esta gran seguridad. Él también ha criticado estas ciudades, cárceles y este nuevo modelo que Andrea con exactitud lo ha determinado. Daniel, de los estudios que ustedes hacen, de cómo discuten en el IAEN, digamos así, en las cátedras de seguridad y esto, se analiza estos modelos y si los modelos, claro, la esencia, cuando Mario nos plantea estas seguridades, la gente dice sí, de alguna manera hay que controlar y el propio presidente dice que hay que dar una solución tecnológica también. Bienvenido, Daniel, buenos días. ¿Cómo está? Un saludo a todos, igual a los contertulios. A ver, el problema carcelario creo que... Sí, ¿me escuchan? Sí, además ya tenemos imagen también. Con usted se arregló no digamos el modelo, se arregló la tecnología. Gracias, Daniel. A ver, el tema del problema carcelario, creo que hay varios factores que lo alteran. Uno de esos es el tema de la infraestructura carcelaria, estos complejos que, si bien es cierto, fueron adoptados en el año 2012, estos grandes complejos, como una solución al problema de la crisis penitenciaria. Pero también hay que ser claro que un problema que este precedente atrás es que en el año 2010 hubo ya una crisis de inseguridad en el país. Me acuerdo que el presidente Correa en el año 2007 ya hizo un proceso de reducción sistemática de la población penitenciaria con el tema del indulto. No sé si se acuerdan. Sí. Se redujo cerca de 4.000 PPLs, ¿no? Y después, bueno, hubo una serie de molestias. Ojo, eso puede ser imposible también para recrear lo que podría venir, ¿no? Claro, no. En eso, perdón, Daniel, cuando esa decisión la tomó el presidente, se habló y se dijo que era un tema de populismo y que ahí salieron presos, sobre todo vinculados al narcotráfico. Y eso quedó una sensación que es la que vuelve a preocupar con esta posibilidad de además dar una cantidad, 5.000. ¿Cómo así 5, no 6 o 2? Ya, y no se olvide que detrás de eso viendo el problema de la crisis, después vino el 30 de septiembre, todo el tema, y hubo un giro en el tema de la seguridad en el país. Yo le digo, el año 2011 se hace una reforma del Ministerio de Gobierno y empieza un crecimiento sostenido de la población penitenciaria. Una respuesta de eso, planificada, fue el tema de crear de centros, pero eso generó ampliar el número de plazas y eso a final de cuentas fue un mecanismo que también promovió que la cárcel sea, o el recurso punitivo sea usado como medida para solucionar los temas de seguridad en general. De ahí viene el COIP. El COIP es una respuesta a eso, que lo que hizo el COIP fue ampliar el catálogo de delitos y fue más duro frente a ciertos delitos. Y claro, eso terminó generando una cuasi cuadruplicación de la población penitenciaria en general. El problema es que básicamente el sistema penitenciario, con esos modelos, que es donde se centran los problemas principalmente en el país, estos 3 centros, o 4, digamos, fueron procesos que tienen una lógica que, claro, fue bastante nueva para la sociedad ecuatoriana, no hemos tenido esos modelos de estructura penitenciaria, pero tienen que funcionar aparejado con un modelo bastante, digamos, funcional a la dinámica de este modelo, de esta lógica de infraestructura. Y para mí, forma de ver, el problema que se genera en los últimos años es que el proceso se quedó trunco por falta de recursos. Por lo general, en los sistemas, sobre todo el sistema anglosajón, es cierto lo que dice el coronel Paz Niño, estos sistemas favorecen como todo un proceso de tercerización de servicios
que de alguna otra forma el caso del Ecuador no lo ha logrado concretar, y ahí es donde hemos venido teniendo los ciertos problemas. Yo digo, vivimos en un sistema que se quedó trunco, un sistema que tiene una infraestructura nueva con un viejo sistema de administración carcelaria que realmente hace aguas por todos lados, ¿no? Por ejemplo, el tema de la corrupción. El tema de la corrupción no es nuevo. Al coronel Cobo le toca un tema muy duro, porque una corrupción que está sistemáticamente metida en las cárceles y que es muy complicado erradicar. O sea, el problema también ahí hay un problema político con las cárceles. El problema es que usted cortar comunicaciones, hacer medidas de extrema de seguridad para blindar al tema de las cárceles, tiene respuestas sociales, conflictos sociales internos en las cárceles que detonan en violencia. No logramos comprender también el factor de la violencia actualmente. Desde mi punto de vista hay algo que no cuadra ahí. Yo siempre lo pongo todavía, que no se logra tener las dimensiones reales para saber qué está pasando al interior de las cárceles, porque no solamente es un problema social, no solamente es un problema de infraestructura, no solo es un problema institucional, hay matices que tienen componentes muy complejos, ¿no? Uh-huh. Y yo quisiera entonces, esto en cambio dice la señora ministra de Gobierno, y nos trae, digamos, en un reportaje la cadena Teleamazonas, de seguimiento a este tema para también analizar estos que son los primeros pasos de la nueva ministra de Gobierno que tiene que ver con esto. Pues, esto dice la abogada Alexandra Vela. Estamos frente a un fenómeno de criminalidad complejo. La ministra de Gobierno se refiere a lo que ocurre en las cárceles del país. Dice que estos problemas tienen dos razones. Una es un fenómeno de existencia dentro de las cárceles de grupos y de bandas organizadas, estilo choneros, lobos y otras, que tienen vinculaciones con organizaciones de tráfico internacional. Y eso se traduce también en inseguridad fuera de las cárceles. Desde dentro de las cárceles se maneja cierto tipo de acciones de carácter delictivo que se producen dentro de la ciudad. Según Vela, en Ecuador existe un problema de narcotráfico. Existencia de relaciones entre bandas que se encuentran dentro de las cárceles con cárteles de droga. Y la Policía Nacional en este momento ha tomado el control de ambas cárceles. Pero para mantenerlo en el futuro es indispensable que todos trabajemos en la solución del problema de fondo, porque de lo contrario vamos a tener que estar entrando a cada rato. Y la solución que plantea es la coordinación entre instituciones, que en gran medida depende de los gobiernos autónomos descentralizados. Algunos legisladores cuestionan sobre el financiamiento para este plan de seguridad. Pero no planteamos el problema fundamental, que es dónde está la plata para solucionar todo esto. El que tengamos policía con mejores equipamientos, formación, tengamos más fiscales. El presupuesto no tiene nada que ver con que el presidente de la República todavía no haya designado a su representante en el organismo técnico del sistema penitenciario. Y sobre seguridad ciudadana, Vela dijo que tienen financiamiento para llevar 100 UPCs a cada barrio dependiendo de los índices de violencia de cada sector. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Y claro, Andrea Samaniego culmina diciendo que lo que está pasando en las calles es también como una especie de consecuencia de lo que está pasando dentro de las cárceles. La violencia, en virtud de lo que pasa en las cárceles, muchos sostienen que es la que se traslada también a las calles. Mario, aquí hay dos visiones de cómo enfrentar o se pueden juntar esta parte humana, esta parte de tomar en consideración algunas cosas que ha dicho Andrea y Daniel también, del modelo que está inconcluso en todo caso. Se puede, y la ministra pone un elemento más, que dice los gobiernos seccionales, o sea, también tratar los temas desde las provincias, no solo provincias y cantones, no solamente esta visión nacional. Mario, hay que comenzar. Ya hay una especie de las sugerencias, ya está la policía, estamos controlando, pero hay que hacer un plan que no sea para intervenir cada mes o cada mes y medio. Mario. Estimado Francisco, yo he manifestado de que es necesario atacar la problemática estructuralmente. Y al atacar la problemática estructuralmente, yo quiero referirme a lo siguiente. No estoy diciendo que esa problemática se soluciona militarizando o policializando el tema penitenciario. Ese es el peor error, señores, el peor error.
provocar y meter allá gran cantidad de personas uniformadas. Eso es un problema. El otro problema que tiene ahí, y yo ahí discrepo un poco solo con la cifra con Andrea, es que no es el 8%, es el 11% de los detenidos pertenecen directamente a las megabandas. Estas estructuras delictivas están impregnadas en una metástasis de violencia y una metástasis delictiva en todos los centros carcelarios. Ese es el problema estructural que tenemos. Megabandas, como usted bien dijo, Francisco, y como dijo también Daniel, están ligadas al narcotráfico internacional, pero lo que no estamos apuntando todavía las autoridades no se están dando cuenta es de la aproximación de estas dos protomafias que están entrando ya en el área de interés del Estado ecuatoriano. Eso es sumamente preocupante porque estas dos protomafias, me refiero yo al primer comando de la capital y al comando Bermelo, son estructuras delictivas mucho más violentas en América Latina, y el segundo elemento es que tienen la característica de operar a través de los centros carcelarios. Ahí tendremos verdaderamente un problema estructural. En estas cárceles, como bien decía Daniel y también decía Andrea, en estas cárceles, de estos proyectos de elefantes que hizo la administración del presidente Correa, que no son cárceles, señores, son colonias penitenciarias como teníamos en las décadas pasadas, donde arrumábamos personas, bodegas humanas, sin ningún tipo de derechos, y por eso yo recalqué que el Estado es el responsable de acuerdo al artículo 201 de la Constitución, señores. Cualquier momento los familiares de los presos le pueden revertir el tema al Estado, le pueden demandar, porque el Estado está incumpliendo lo que dice la norma constitucional, que tiene que proteger la vida. Y si hay masacres al interior, si hay eliminación de personas privadas de libertad, inmediatamente esas personas, sus familiares, pueden demandar al Estado ecuatoriano. Por otro lado, yo creo que es importante ir pensando en que se debe temporalmente, y ahí de pronto voy a recibir críticas, pero lo planteo, se debe manejar temporalmente el tema de retirar a los policías, a los guías penitenciarios y a los administradores. ¿Por qué digo esto? Porque los guías penitenciarios, señores, son formados en 1 mes y medio, 2 meses. ¿Qué se necesita? Una escuela de guías penitenciarios con un perfil internacional y con competencias de excelencia nacionales, bajo una selección adecuada. ¿Cómo se hace la selección aquí? Al momento. Se hace la selección en base a compadrazgos, cuotas políticas o amigos del amigo que vienen allá a prestar una función. En una función tan delicada. Esos guías penitenciarios no tienen los recursos adecuados, no tienen el armamento y no tienen la capacitación con relación a guías penitenciarios. Con relación a administradores, se cree que el grado de mayor, coronel, capitán, general, es el que le da el conocimiento. Error total. No es así, señores. Aquí, ¿quiénes son los que tienen que estar en los centros carcelarios, administrando los centros carcelarios? Psicólogos, psiquiatras, gente que es de criminalística, gente que sepa de negociaciones y manejo de crisis. Esa persona es la que tiene que estar ahí. Tenemos que buscar la excelencia, y la excelencia no le da, señores, el grado. El grado es un grado que tenemos es otra carrera. La carrera militar, es la carrera, pero carrera, el grado no le da el conocimiento. Exactamente, el grado no le da el conocimiento. Pero esa es una parte pequeña del problema. ¿Dónde está la parte grande del tema? Hemos hablado de todo, pero la parte grande se centra en la palabra corrupción. Una corrupción, señores, que campea en todos los centros carcelarios. Y aquí hay una cosa que dijo Andrea y me parece sumamente interesante. No estamos considerando el sentir del ser humano que ingresa a la cárcel por primera vez. El esquema de supervivencia. Porque el momento que usted pisa la cárcel, lo primero que hacen ahí, señores, se le acercan de las diferentes megabandas y le dicen, venga para acá. Si no viene para acá conmigo, va a tener repercusiones. Va a tener que pagar más plata o le vamos a hacer algún atentado. Entonces, es la forma de reclutar. Si bien sabemos, son el 10, 11% de las personas que están dentro de las megabandas, pero estos extienden sus redes hacia las personas que están entrando. Por eso yo decía, ese 16% de personas sin sentencia ejecutoriada tiene que revisarse, señores, porque lo que estamos haciendo es dándole mayor leña a estas megabandas para que sigan estructurando. Entonces, ¿cómo queremos controlar esto?
Claro, Esto es un problema. Esa es una lucha de poder, Andrea. Y esa lucha de poder con esta visión de cómo defender a los que van en otras condiciones detenidos y que pueden ser, como dice Mario, ¿no? Presionados y captados o cooptados para pertenecer o obligarles a hacer cosas o incluso cobrar afuera para, entre comillas, venderles seguridad. El Estado debería estar. Se habla de disminuir la cantidad de presos, aumentar las cárceles en las capitales, en las provincias en general, que se pueda manejar desde cada una de estas ciudades. También hay cárceles en capitales de provincia que están desbordadas, ¿no es cierto? Lo del narcotráfico tiene una influencia impresionante. También otros delitos, y estos que usted denominaba los delitos de pobreza. Tanto que, como nos recordaba Daniel, se decía que si no es hasta $600, no se debería meter preso a la gente, ¿no? Pero entonces eso llevó a que se calentaran las calles en eso. Hay que enfrentar de diversas maneras entonces, Andrea, y esto es una situación de crisis. Mario nos plantea respuestas inmediatas y que tienen después también otros caminos. Andrea. Sí. Quisiera plantear en diálogo con lo que se acaba de decir, que según los datos que me ha proporcionado a mí el sistema de diagnóstico de la UDLA, el 43% de las personas presas está sin sentencia. De nuevo, disentimos en los datos que nos está ofreciendo el coronel. Yo creo que eso, más que plantear cuál de los dos tiene los datos correctos, lo que hay es que ver que alguien debería, claro, el Estado debería. No tenemos datos certeros, que deberían ser además información pública, que nos permitan reflexionar con precisión sobre lo que estamos pensando. Eso reafirma este criterio de del modelo de las megas ciudades penitenciarias, como embodegamiento de una población muy heterogénea, que luego es sometida no solo a 8, según los datos que tengo yo, 11, según los datos que tiene el coronel, grupos organizados dentro de las prisiones. Vamos a decir que es un 11%. Esto nos lleva a una afirmación muy elemental. El 90 o 89% de la población presa no está organizada en bandas y está sometida a situaciones de sufrimiento extremo en, centros carcelarios de alto aislamiento, de deshumanización de la vida cotidiana, que efectivamente nos llevan a plantear un problema de auténtica crisis humanitaria que yo quiero recordar que ha sido creada por el Estado. Estas prisiones son de administración estatal. Un segundo elemento que quisiera señalar y que tiene que ver con lo que escuchamos de la ministra Alexandra Vela, ¿sí? ¿No es cierto?, que se nos dio. Fíjense cómo desde el propio Estado se invisibiliza la situación y condición de la mayoría de la población penitenciaria. La ministra nos habla de bandas vinculadas con cárteles que generan situación de potencial inseguridad fuera de las prisiones. Esta narrativa de la población penitenciaria como mafiosa, de esas 40,000 personas como mafiosas, evidentemente no permiten una discusión situada, una discusión consecuente con la heterogeneidad de la población penitenciaria. Es fundamental que desde los medios de comunicación se confronte estos mitos que se van construyendo, que impiden mirar la heterogeneidad de esa población y que nos permite pensar esta heterogeneidad en una medida fundamental que el gobierno está planteando y que a nosotros como investigadores, pero también activistas, nos parece fundamental: la excarcelación. Hay que tender a la excarcelación de los delitos menores, de los que he definido como delitos de pobreza, que dicho sea de paso también
se despliegan en el contexto de la economía del narco, por ejemplo. Las mulas, las microtraficantes en las ciudades nuestras no son empresariado mafioso. Son estos eslabones muy débiles de las cadenas de realización del narcotráfico que constituyen efectivamente delitos de pobreza. Ahora, perdón, Andrea, otro elemento que me parece una cosa antes, en este que, punto, Andrea, en este punto que sí, me gustaría que además lo conjugue con lo que va a decir es, pero la sensación en cambio queda de que delinquir entonces se vuelve una especie de relatividad y la ciudadanía siente inseguridad cuando este tratamiento, siendo lógico y normal, puede generar esta inseguridad y esta sensación de, sí, delincan nomás, o sea, roben bien. Claramente. Y esto se vincula justamente con lo que yo quería plantear. Tenemos que ser capaces de pensar las prisiones en el contexto de las dinámicas sociales amplias. Tenemos una tendencia regional, una tendencia mundial, que además tiene a los Estados Unidos a la vanguardia, que es la tendencia del encarcelamiento en masa. En este momento, digamos, quienes estamos investigando el tema, lo que identificamos es que hay un encarcelamiento masivo que está asociado a las dinámicas de desposesión. Esta es una discusión que hay que tener para pensar el sistema penitenciario. Miremos las escenas cada vez más normalizadas de empobrecimiento extremo en nuestras ciudades, los semáforos en una ciudad como Quito, Guayaquil. Miremos la precariedad de los barrios, miremos cómo se va descomponiendo el sistema de empleo. En un país como el nuestro, y esto es una verdad que todos conocemos, la mayoría de la población económicamente activa está en lo que definimos como economía informal. Las dinámicas de desposesión, digamos, de neoliberalización, por supuesto que están en la base del problema que estamos discutiendo. Nadie roba por placer o gozo. Claro. Pero Andrea, ahí viene un tema, ideológico. Cuando se dice esto de la neoliberalización del manejo del tema, alguien podría decir, y no hay diferencia en los otros modelos económicos. Sí, hay una realidad de pobreza, Daniel, que es consecuencia, y claro, y este manejo, para no tener estas bodegas humanas, como lo han dicho, no es un tema ideológico, hay que tratarlo al delito más allá de cómo se puede enfrentar socialmente, ¿no? No hay capacitación, no hay, digamos, una producción que incluso le garantice al propio preso algún ingreso, algo que pueda ayudar, porque a lo mejor desde la cárcel, si es que hace cosas, si es que produce, generan, o sea, esta reinserción para que esté preparado cuando vaya a salir, claro, no se puede pedir también que se preparen exclusivamente para que salgan a organizar mejor y a robar bien. Daniel, ahí hay un tema que nos plantea Andrea, y luego le señalaba, no es un tema ideológico, aunque ella lo ha planteado estrictamente así. ¿Cómo deberemos tratar este tema, Daniel? Bueno, lo que interpreto que poco Andrea nos dice básicamente es que se está criminalizando la conflictividad social, no se están mirando los problemas sociales detrás, lo cual es cierto. De una otra forma, los grandes, yo no creo que es un problema solo de Ecuador, es una de las taras del sistema penitenciario, por lo menos del mundo occidental, yo tengo visto, ¿no? O ciertos países, ¿no? El mundo occidental, donde la mayor cantidad de presos siempre van a ser extractos jóvenes, pobres, y si son de grupos étnicos, tienen mayor probabilidad de caer, y eso es una constante, digamos, que está metida. A ver, la estrategia de buscar reducción de la población penitenciaria me parece una medida acertada, pero ahí no se está apuntando a un eslabón que es bastante interesante, ¿no? Y aquí yo temo que haber algunos conflictos, porque el presidente Lasso está ofreciendo también la eliminación de la tabla del consumo y del tráfico. Y en el año 2014, con la eliminación, o por lo menos el ajuste de las tablas que se hizo, la población penitenciaria pasó de cerca de 4.000 a más de 10.000 personas. O sea, se duplicó, ¿no? O más que se duplicó.
si se redujeran esas tablas, de alguna forma eso va a generar un contrasentido en el sentido de buscar descongestión de las cárceles. Y ahí me parece que no se está apuntando a un debate que debemos establecer importante, ¿sí? Sobre el tema de la política de drogas, ¿no? Que de alguna otra forma también está articulado al tema penitenciario en general. Por ejemplo, un dato que lo estableció el director del SNAI, Pazmiño, decía hace años, decía que 4.000 PPLs están presos por posesión por tenencia de marihuana, ¿no? Es un tema que no se puede permitir. O sea, la marihuana es una droga que en otros países está siendo ya permitida, o sea, legalizado, y digamos. aquí seguimos. Exacto, o sea, yo sé que es un debate complejo, pero en todo caso abonaría a este tema. Ahora, con respecto al tema de las bandas, a mí ese tema de las cifras de que un número pequeño solo pertenece a bandas y otro no, yo creo que el tema es mucho más dinámico, porque de pronto puede ser un análisis ex ante, ¿no? El problema es ya al interior de las cárceles, cómo funciona este sistema, y las bandas tienen un sistema de cooptación muy fuerte, ¿no? El problema de las bandas es que sí, hay un cierto, el tema del narcotráfico ha alimentado una industria criminal muy potente, y eso no hay que ponerse una venda en los ojos, ¿no? Para darse cuenta de que realmente el narcotráfico es un negocio ilícito que genera una industria criminal de una trascendencia mayor. Y el ataque al Ecuador de este fenómeno ha sido mucho mayor. Y las bandas delincuenciales de otra forma manejan mucho más recursos, tanto en negocios ilícitos dentro de las cárceles, a tener más gente, hay mayor capacidad de reproducción de la economía de la corrupción, más el negocio del narcotráfico al exterior de las cárceles, que lastimosamente con este sistema de cooptación a nuevos grupos de personas que entran a las cárceles, termina siendo estos grupos terriblemente reclutados. Ni siquiera puede ser que no sepan que están articulados en una banda. Sin embargo, el hecho de ya estar en una cárcel y ya le dan una membresía implícita, y eso a veces los problemas vienen por ahí. Por ejemplo, no nos hemos puesto a ver cuántas de estas personas que han sido eliminadas o asesinadas en los últimos meses pertenecían a bandas. ¿Sí? Bueno, porque si solamente es un tema entre bandas, bueno, habría que analizarlos de ahí. Parece que la mayor parte era por el control, y justamente algunos muertos, lamentablemente, eran porque las bandas les han llevado a la confrontación, y algunos de los que están muertos no siquiera porque ya pertenecían, sino que era como parte de lo que tenían que hacer para demostrar el poder y el control que tienen, ¿no? Pero Daniel, ¿cómo ubicar a esto? ¿Cómo ensamblar el tema también de la recuperación de la gente que está detenida? Y cómo esta mezcla de presos en una sola cárcel con todo tipo de delitos termina sometiéndoles a los que pueden haber llegado por delitos menores, ¿no? Sí, o sea, el problema de clasificación es perdón que le diga la palabra, es un desastre, como ha sido, ¿no? O sea, aquí se establece la clasificación, se dice, bueno, personas con delitos menores vayan a pabellones y tienen seguridad, pero tenemos ya en la práctica que personas con delitos menores van a parar a pabellones de máxima seguridad y viceversa, ¿no? Sí. Cuando en Estados Unidos, por ejemplo, que es el sistema de esta lógica de cárceles grandes, lo que hacen es un sistema de clasificación una vez que se entra al sistema penitenciario, es decir, en función del perfil de conducta que tenga la persona, porque puede haber una persona que entre por posesión de marihuana, pero que puede ser un criminal peligroso, y obviamente entrar a una cárcel de menor seguridad y podría complicar. Y ahí yo creo que ahí ha fallado mucho, pero justamente eso tiene que ver con el tema de un modelo inconcluso de gestión penitenciaria en general. Que ojo, yo no he visto que ha habido un asesoramiento internacional frente a este tema. Yo creo que también ha habido mucha soberbia por parte de las autoridades en ese sentido, ¿no? En ese sentido. Pero el problema ahí es mucho mayor. O sea, yo creo que si hablamos de cómo articular estas dos lógicas de rehabilitación, creo que el problema inmediato que tiene el país es un problema de control. Ya. O sea, yo lo primero hay que entrar al control. Sí, el problema es un problema de control, porque básicamente si un Estado con este nivel de control, usted no puede establecer una política de rehabilitación adecuada. Pero Mario dice, ahí está la corrupción. O sea, si en alguna parte la corrupción está presa y administrando las cárceles, o sea. Así es, entonces usted no va a poder generar una política de largo plazo si usted no controla las cárceles. El problema del Estado ecuatoriano es que no controla su sistema penitenciario. Y eso está en manos de un grupo minúsculo, pero para mí no está minúsculo, porque habría que verlo en dinámica, ¿sí? Para mi forma de ver eso. Bajo ese esquema, gran parte del problema ahí puede estar la violencia, ¿no? Pero creo que ahí básicamente hay que plantearse un esquema de control claro, ¿no? Y en eso Mario sí ha dicho cómo cree que los primeros pasos del sistema de control
como dice él, sí me han criticado en algunos de estos primeros pasos, pero el control es lo primero entonces con lo que hay que hacerse en las cárceles. Mario, de este análisis que ustedes lo hacen, porque además lo siguen, lo estudian permanentemente, tienen que salir ideas también en la población de las respuestas que espera. Porque muchos discursos, y como decía Andrea, la narrativa, esto de todos a la cárcel, de todo. Si querían, por opinar, querían meternos presos y hicieron una ley para eso. O sea, y claro, la posición de marihuana, la tabla como que relajó a la gente. Después los micros decían que eran consumidores, no lo eran microtraficantes. Los jóvenes, por no tener trabajo, por todo eso, van cayendo en esto que sí, Andrea lo denomina bien, en delitos de la pobreza, pero no puede ser también la pobreza una especie de justificación para todo. Hay que enfrentarla y enfrentarla en serio. O sea, si la sociedad tiene que ayudar entre todos a enfrentar esa cosa. Entonces, esto es un tema integral, Mario, pero lo que ha dicho Daniel es importantísimo. Hay que hacerse del control, hay que, no sé si se puede, desactivar esas bandas y esos controles, y hay que preparar a la gente. Usted mismo nos ha planteado, Mario, de psicólogos, de estudiosos del tema, de gente que pueda negociar, pero tenemos que también conseguir de que los que están presos no estén en bodega, hagan algo, tengan alguna cosa que incluso les pueda producir recursos, Mario. Esa parte humana también sí hay que tomarla en cuenta. El micrófono, por favor, Mario. Indudablemente, Francisco, yo creo que hay que tomar acciones y decisiones estructurales, no medidas parches, porque aquí actuamos en base a la problemática. Cantidad de muertos, acciones parches. Tratamos de solucionar para contentar a la población y decirles, señores, estamos cumpliendo en algo. Esas son equivocaciones muy, muy graves. Aquí hay un punto que es importante, ya que toparon el tema de la tabla. Hay algunos analistas que dicen que el 30% de la cantidad, 30 toneladas, perdón, es lo que se queda generalmente en el país para consumo interno. Ya somos consumidores. Sí, pero yo creo que ahí estamos completamente equivocados. Acá se quedará una mínima cantidad. Señores, por lo siguiente, esto es un negocio internacional del crimen organizado. 1 kilo de cocaína aquí en el país no representa lo que le van a pagar ni en Estados Unidos ni en Europa. Por lo tanto, ¿qué se queda para el consumo interno? Que es mucho más grave. Se queda el bagajo, o sea, el desperdicio de los laboratorios y los cristalizaderos que tenemos ya en el Ecuador, porque dimos ya un saltito más. Antes éramos solo centros de acopio, ahora dimos un salto más en el proceso del crimen organizado y estamos ya entrando en el tema ya del procesamiento. Entonces, eso es sumamente grave, porque eso ataca más directamente y crea una adicción mucho más fuerte y daña más rápidamente el cerebro y la estructura de las personas. Entonces, eso hay que tener mucho más cuidado. Fíjese que aquí, estimado Francisco, se están comenzando a desarrollar ya lo que tiene México, las famosas escuelas de sicarios. Por eso es que gran parte de lo que decían Rey, lo que decía Daniel, también tiene razón. No se olvide que se hacía picnic para defensa política, ¿no? Y ahí quedó, claro, ahí quedó. No, pero es que así se forman la violencia. Es correcto. Eso, usted lo que está diciendo, Francisco, es sobre los comités de la revolución que estaban ahí. También ahí se forman, ahí se selecciona la gente. Pero a lo que me refiero yo es que estas estructuras, porque el famoso cartel de Jalisco Nueva Generación, ese cartel tiene una característica especial. Tiene en México desarrolladas las mejores escuelas de sicarios. Y vemos que en Guayaquil ya se comienza a estructurar y a detectar las escuelas de sicarios. Entonces, tenemos que tomar especial atención en esto. Y tenemos no solo que ser reactivos, sino prevención. Señores, prevención es la regla fundamental para que esto no siga desbordándose. Por otro lado, y ahí va el punto que siempre es de crítica, yo he mantenido y lo he hecho llegar por parte del observatorio al presidente de la República, al ministro de
Defensa, y salió el boletín, lo entregamos también, creo, ya le entregaron al ministro de Gobierno. ¿Qué dijimos nosotros, señores? Es necesario que la Policía Nacional temporalmente se haga cargo de los centros carcelarios, hasta poder solucionar. ¿Por qué yo no comparto la idea de seguir incrementando guías penitenciarios o reemplazando los que están ahí? Porque la manzana podrida, señores, está justamente en ese esquema. Entonces no podemos juntar a nuevos guías para que tomen ese tipo de acciones delictivas y se vinculen rápidamente con la estructura. Claro, con esta estructura de corrupción que hay, sí. Llegan y los cortan al igual que a los presos. Correcto. La ministra, fíjese lo que dice, ya tomamos el control. Está bien que hayan tomado el control, pero señores, el problema sigue ahí. Claro. ¿Y por qué sigue ahí? Porque decía algo de Andrea que me parece interesante, y creo que también lo venimos diciendo. Señores, ahí todo es una mafia completa entre el círculo interno, que es el que da la Policía Nacional, que también está corrompido, el segundo círculo, que es el que maneja los guías penitenciarios, que también están corrompidos en su totalidad, y la administración. O usted, o los ecuatorianos, distinguidos amigos, se pueden imaginar que es sumamente sencillo ingresar armamento, granadas, fusiles al interior. Se limitaron, pero Mario, se limitaron ingreso de alimentos, se limitaron visitas, se limitaron todo y se facilitaron estas otras cosas. Quizá esta relación, a mí me parece que esto de tratarlo en cada ciudad, en cada provincia, puede también ayudarnos a trabajar esto, porque si no, estas megaciudades, para usar una de las palabras que ustedes han dicho, generan un conflicto, Mario, de control. Y lo que ha dicho Daniel, se vuelve una cosa desde afuera, desde adentro, y lo que se sostiene. Y la corrupción está ahí, incluidos los jueces y los fiscales, Mario. Indudablemente, porque aquí hay un negocio perverso, y el negocio perverso es meter a la gente a la cárcel hasta que consiga el dinero para luego poder sacarlo, pues. O sea, hay un negocio perverso ahí, y en la justicia nos debe a los ecuatorianos un sinnúmero de situaciones, porque no hay transparencia en los procesos, y por otro lado, tampoco existe este tema de hacer justicia en todos los niveles. Unas declaraciones con las que yo no comparto, y que se dieron recientemente, es que debe de existir cierto nivel de protección, cierto nivel de preferencia a algunos presos. No, señores, ahí estamos comenzando mal, porque eso genera un problema interno. ¿A qué me refiero? No puede ser que el presidente Glass tenga un estatus, o los otros miembros de diferentes partidos, movimientos o ministros que están detenidos tengan un estatus con relación al resto de detenidos. No, señores, ahí estamos mal. Y ahí hay lo que pasa es que ahí hay una... Pero Mario, ahí hay una cosa que se debate. ¿Cómo es el grado de peligrosidad? Porque pueden matar, porque pueden hacer... Bueno, algunos dicen, pero es que si se han robado tantos millones, han causado más muertos que el asesino que se enfrentó a otra persona. Este grado de peligrosidad frente a estos que han atracado al Estado, y ellos, usted dice, no hay que tomarles así nomás, pero también podría ser un llamado político eso, Mario. Es correcto. Yo lo que me refiero es lo siguiente. No puede ser que porque una persona entra robando un celular, esa persona no tiene ningún derecho en la cárcel, no tiene ninguna comodidad. El otro tipo que ingresó y que por un estatus llegó a ser vicepresidente en el caso ese, o funcionario gubernamental, él llega allá y tiene una suite en la penitenciaría. Entonces, ¿dónde está, señores, el nivel de igualdad de todos los detenidos? Eso es lo que se tiene que... Porque esos problemas son los que se generan al interior. ¿Por qué él tiene más y yo no tengo más? Esos puntos son los importantes para ir librando y eliminando estas diferencias conceptuales que existen al interior. Porque, señores, la persona que está allá
está por corrupto y por delitos que ha cometido. No está porque lo seleccionaron para que vaya a estar ahí sentado en una celda. Entonces, claro, ahí creo que ahí hay un punto adicional, Andrea, que es el tema también de esta visión de qué tipo de delitos, y vuelve a presentarse el tema del delito de pobreza, ¿no? Porque los más pobres, como dice Mario, no tienen estas otras garantías, pero alguno podría reflexionar y decir, es que si no les damos garantías a estos del sector político, la primera acusación puede ser de que les hemos sometido justamente como venganza política, y digo, les hemos como sociedad, ¿no? Andrea, estas reflexiones también cuentan. Sí, de hecho yo quisiera, en diálogo con lo que se está planteando, plantear, digamos, algunos problemas que me parecen cruciales. Primero, esta discusión en torno a qué sucede con aquellos que han cometido delito siendo de la clase política, ¿no? Y por qué sus privilegios. A mí me parece que esto sencillamente afirma un hecho que Daniel señaló ya, y es que en nuestro país tenemos que reconocer que la prisión castiga los delitos de pobreza, que además son cometidos por personas racializadas, ¿no? Este trato diferencial a los políticos es un trato diferencial de clase y raza. Esa es una dimensión que tenemos que pensar con seriedad. Ese es el primer punto. El segundo punto, me preocupa enormemente que no podamos pensar históricamente el sistema penitenciario. No coincido con Mario, con Daniel, en que el control nos ofrece la clave. Me parece que la lógica del control, una lógica que por lo demás implica necesariamente sometimiento a condiciones de violencia, es una lógica que encubre lo que a mí me parece elemental, las condiciones de vida. Las prisiones en este momento, las megaprisiones por supuesto, crean condiciones de vida que favorecen el gobierno mafioso. Estas condiciones de vida, sin duda, están mucho más en la base de la violencia que estamos observando que la falta de control del Estado. Y si miramos históricamente, por ejemplo, lo que era el penal García Moreno o la cárcel de mujeres del Inca, que eran espacios muy autogestionados, si se quiere, lo que me interesa señalar... Más reducidos, pero... Ese control, entre comillas, no producía la violencia que hoy estamos observando. Este es el segundo punto que quiero poner sobre la mesa. Hay que discutir las situaciones y condiciones de vida. Un tercer punto que quería poner sobre la mesa tiene que ver con cómo vamos colaborando, yo creo que a veces mucho más de lo que quisiéramos, con la narrativa de la población penitenciaria como mafiosa. Hemos hablado de las bandas, de hecho Daniel plantea que más allá del famoso 8 u 11%, hay unas dinámicas internas que casi hacen de la población mafiosa. ¿Cuál es mi preocupación? Hemos visto imágenes de violencia extrema. Hemos visto imágenes de muchísimo sufrimiento. Veamos además a una población penalizada que sencillamente está borrada del campo de visión. Las familiares. Mujeres, en su inmensa mayoría, que en este momento, para quienes estamos trabajando con ellas, lo que vemos es una desesperación absoluta porque ni siquiera saben si sus convivientes o hijos están vivos o muertos. Los niveles de sufrimiento normalizados de estas familiares, de la gente que acompaña a las personas en prisión, sencillamente no se ve. ¿Qué estoy señalando con, digamos, todas estas imágenes que acabo de plantear? Yo creo que tenemos que tener el valor como sociedad de mirarnos en el espejo de las prisiones. Estamos cultivando con el concepto de seguridad ciudadana una normalización de la crueldad. Y esto a mí me parece preocupante, que la ciudadanía normalice el sufrimiento extremo, que la ciudadanía normalice el sufrimiento de aquellos y sus parientes, además, que han cometido delito, sin discutir qué delitos, sin discutir de qué gravedad, sin discutir quiénes son, de qué barrios, de qué madres. Lo que hace, mirándonos en la cárcel como espejo, no es solamente hablar de ellos, es hablar de nosotros.
Claro, pero Andrea también la narrativa, como usted la denomina, la narrativa que se ve, que se observa, que se puede analizar, y por eso acudimos siempre a la academia, a los investigadores, a los especialistas. También pasa porque la ciudadanía en general dice, oigan, ¿por qué los que delinquen debemos preocuparnos más por ellos y por las víctimas no? Claro, hay otro tipo de víctimas también en este tema. Esto es integral, entonces, Andrea. Esta es una discusión que básicamente el movimiento feminista está poniendo sobre la mesa. La justicia penitenciaria no es justicia para las víctimas, porque no es una justicia reparadora y porque no es una justicia que interpela a quien ha delinquido como responsable. Una vez que uno recibe el número X de años de castigo, se convierte inmediatamente en irresponsable frente a aquella persona a quien ha hecho daño. Y esto es fundamentalmente en delitos de violencia de género. Por ejemplo, violación, y contra la infancia, violación, femicidio. Estos delitos, en el momento en que el perpetrador entra en prisión, son delitos, digamos que, sobre los que él pierde responsabilidad. No tiene que responder ante quien ha agredido. Pero no está respondiendo con la cárcel. Penitenciaria es, solo cierro con esto, lo que llama el movimiento feminista revictimizante. Cuando a una niña que ha sufrido, por ejemplo, violación incestuosa, se la confronta para que tenga que declarar para lograr los años de prisión para el perpetrador, es una niña a la cual se está revictimizando. Lo mismo sucede con los familiares que tienen que mostrar que la mujer que ha sido muerta no fue responsable de su muerte, aunque estuvo bebiendo, aunque decidió tener sexo prematrimonial, aunque estaba vestida de una manera provocativa. Entonces, la justicia penal no es una justicia reparadora. Y ahí viene, claro, ahí viene una gran discusión, Daniel, que la justicia penal, si no es reparadora, entonces hay que buscar otras maneras. Las cárceles no sirven. Y claro, Andrea nos plantea una narrativa desde una visión que podría también dejar en indefensión a los que ahora se denominan víctimas, las propias víctimas de las que nos habla Andrea, podrían sentir que quien les violó, quien les acosó, no ha sido por lo menos castigado, y aquello que denomina irresponsabilidad resulta que puede ser entonces más derechos, y perdón que ponga así, más derechos tienen los que delinquen que el resto de ciudadanos, Daniel. Sí, me parece interesante esta perspectiva histórica que plantea Andrea, pero yo quiero plantear una situación. Históricamente la cárcel es un sistema de control. Para eso fue creada y así fue pensada. O sea, es la expresión del control más radical que tiene el Estado. De hecho, es muy complicado salirse del esquema de control cuando hace un análisis del tema carcelario. A ver, y en ese tema yo entiendo que hay dinámicas sociales en la cárcel que han funcionado y que de pronto pueden abonar al crecimiento de la violencia, sí, haber abonado. Pero también es cierto que la responsabilidad de la seguridad carcelaria, de la integridad de la vida de las personas, que es básicamente el principio básico de cualquier derecho fundamental, es del Estado. O sea, si el Estado no garantiza un adecuado control de las cárceles, esto detona. Bajo las situaciones actuales, si usted deja eso en regulación de la población penitenciaria, no creo que vaya a haber un resultado provisorio, porque los estados yo sostengo que el Estado actualmente no controla las cárceles, ese es un problema. Y entonces ahí, en ese sentido, ahí es donde se debe, justamente para proteger la vida de la gente. O sea, no es que el Estado entra a meter garrotazo y meter para hacer la vida a cuadros a las personas, sino básicamente también para preguntar la vida. O sea, usted tiene escenas de mutilaciones, de violencia que son inauditas, pues en ninguna parte del mundo le van a tolerar eso. El Estado puede ser sometido a una demanda internacional. Bajo mi perspectiva, el Estado en el contexto actual es un Estado fallido en manejo de control penitenciario. Y eso tiene consecuencias, ¿no? Obviamente, ahí me decía, en una entrevista me decían, bueno, ¿a quién va a ir si en una eventual demanda, ¿a quién va a ir esa demanda? Bueno, si esa demanda va hacia una de las víctimas de este tipo de violencia, pues bienvenido sea. El Estado tiene que aprender a hacer su trabajo. Entonces, sí, o sea, yo sé que hay una dinámica social, pero el esquema carcelario, sostengo, su sistema de control.
Esa ha sido mi hipótesis, ¿no? Y esa sería, digamos, el tema que cómo se ha de manejar entonces este sistema. Quedan pendientes algunos temas, planteados en la mesa las reflexiones que hay que hacer, y yo espero que además se provoque entonces esto, una reforma legal, que el gobierno pueda ir planteando cosas y que de estos debates nos lleven a presentar soluciones mucho más integrales. Quiero agradecer al coronel Mario Pazmiño, a la doctora Andrea Aguirre y al doctor Daniel Pontón por acompañarnos y reflexionar públicamente. Muchas gracias a los tres por acompañarnos. Un buen día. Gracias a todos. Buen día. Gracias. Buen día. Gracias. Han estado con nosotros la doctora Andrea Aguirre, el doctor Daniel Pontón y el coronel Mario Pazmiño. Enseguida volvemos con el tema de nuestro vecino Perú, el tema internacional. Ya regresamos, estarán con nosotros Jorge Salles y Jorge Ortiz. Aportamos contexto a las noticias. Analizamos a fondo la realidad. Usted ve y escucha. La revista de Opinión Democracia. Periodismo de verdad. Este es el microinformativo del momento. Ciudades compactas las ha escuchado nombrar